Comenzamos con nuestro primer panel del día de hoy y le doy la bienvenida a Juan David Correa, presidente de Protección, y al exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, quienes hoy conversarán sobre una lectura macroeconómica y sobre todo con mucho optimismo estaremos evaluando esas posibilidades de recuperación que se plantean para el 2021. Recordemos que Mauricio Cárdenas, a quien saludo de forma muy especial, es investigador senior en el Center of Global Energy Policy de la Universidad de Columbia, donde también enseña finanzas públicas, tiene un doctorado en economía de la Universidad de California en Berkeley y una licenciatura y maestría de la Universidad de los Andes. Como ministro de Hacienda, pues tuvo grandes reconocimientos, fue elegido globalmente por Euromoney como el ministro de Finanzas en el año 2015 y recibió varios premios como mejor ministro de Finanzas en América Latina durante el periodo 2012-2018. El doctor Cárdenas se ha desempeñado como presidente de las juntas de gobernadores del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional y del Grupo Intergubernamental G24. También ha tenido cargos públicos como ministro de Minas y Energía, director de Planeación Nacional, ministro de Desarrollo Económico y ministro de Transportes, y actualmente es miembro del Independent Planet, que está evaluando la respuesta global a la pandemia del COVID-2019. Por su parte, Juan David Correa, el anfitrión de este espacio, es ingeniero de sistemas de la Universidad AFIT, con especialización en negocios internacionales en la misma universidad. Adicionalmente cuenta con un MBA en Financial Service and Insurance y que lo realizó en Bear Lake University. Juan, pues qué rico que estés acá con nosotros abriendo este primer panel. Llevas al frente de Protección ya más de 4 años y yo creo que pudiéramos decir que es uno de los más retadores y quisiera escuchar y que puedas hacer la apertura oficial de este evento y que comencemos el primer panel. Bienvenido. Sandra, muchas gracias, y a Mauricio, pues un placer tenerlo ahí, con nosotros en esta conversación. Un saludo muy especial a todas las personas que nos acompañan en un año que, como dice Sandra, ha sido un año inédito, un año en el cual, como hemos visto, la economía global ha enfrentado una profunda recesión, con cálculos que, según el Fondo Monetario Internacional, implicarán contracciones alrededor del 4.4% en este año, tal vez la peor desde la Segunda Guerra Mundial. Pero el propósito de esta conversación no es hablar de lo que ha sido negativo, sino tratar de construir un panorama positivo y optimista alrededor de lo que es la recuperación, en un mundo en el cual estaremos viendo un futuro diferente, un futuro que cambia las tendencias y los hábitos del consumidor, un mundo en el cual la tecnología jugará un papel relevante y un mundo en el cual todavía estamos recibiendo noticias que nos permiten esbozar lo que va a ser ese futuro. Y la conversación precisamente que queremos desarrollar hoy con Mauricio en ese entorno retador es cómo vamos a construir ese futuro y cómo de manera optimista en este país vamos a lograr avanzar en esas dificultades que sobre muchos tópicos desarrollaremos en esta conversación. Para Protección ha sido un año bastante retador, pero lo que hemos venido realizando es fortaleciendo nuestra promesa de valor para poder cumplir con esos sueños de todos los colombianos que nos han dado la confianza de administrar sus recursos. Y lo que hemos hecho es estar muy cerca de ellos, enfrentando esta incertidumbre, la volatilidad de los mercados, pero con una convicción muy clara y un compromiso de que tenemos todo el equipo enfocado a que podamos avanzar. Y así ha sido resultado en los últimos meses con la evolución de los mercados, cómo esos sueños restablecen ese camino que veníamos construyendo con ustedes. Sin más preámbulos, quisiéramos con Mauricio desarrollar una conversación que nos ayude a respondernos algunas preguntas. Por ejemplo, ¿cuándo volveríamos a la normalidad? ¿Qué significan los resultados de las elecciones en Estados Unidos? ¿Cómo será ese nuevo normal de la economía colombiana y cuáles reformas son necesarias para poder enfrentar ese futuro? Sin dejar de lado una visión de futuro alrededor de la sostenibilidad. Saben ustedes que Protección está comprometido con hacer parte del mundo sostenible. Y por ello hemos desarrollado muchas iniciativas que ustedes conocen, como la adhesión a las políticas de inversión responsable y la reconfiguración de todos nuestros portafolios para que esas decisiones de inversión tengan esa concepción y esa visión de futuro que con ustedes hemos venido construyendo para lograr todos sus sueños. Sin más preámbulos, entonces, Mauricio, qué bueno poder tenerte acá con nosotros en este rato. Y te haría una primera pregunta para iniciar. Comencemos hablando un poco de pandemia.
y ese honor de tenerte como parte de esa comisión independiente que evaluará la gestión que se ha hecho durante la pandemia, nos permite conocer un poco cómo analizas esta situación, cómo estamos cerca o lejos de volver a la normalidad y qué más ves alrededor de cuáles deben ser el futuro y la actuación de países en Latinoamérica, en particular de Colombia, alrededor de este mundo que estamos viviendo. Nuevamente, bienvenido, un placer y qué bueno tenerte con nosotros. Muchas gracias, Juan David. Me siento muy complacido, muy honrado de haber sido invitado por ustedes a esta nueva edición de la cumbre o la Summit de Inversiones de Protección. El mensaje inicial para las personas que nos están viendo, con el mismo mensaje con el que voy a terminar esta intervención. Estos han sido los tiempos más traumáticos que hemos tenido que vivir, pero son tiempos también para poder traducir toda esta información que hay alrededor de nosotros. Hay una verdadera avalancha de información, conocimiento, en buenas decisiones de inversión. Todos ustedes tienen alguna decisión que tomar. Este es el peor momento para quedarse cruzados de brazos. Hay que estar siempre adelante de la jugada. Entonces yo espero que este diálogo, Juan Camilo, nos sirva, Juan David, para que podamos darle a la audiencia ese tipo de información que le ayuda a tomar esas decisiones. Entonces comienzo con tu primera pregunta sobre el tema de la pandemia. Lo que estamos viendo es realmente una pandemia que se ha prolongado en el tiempo más allá de lo que era previsible. Colombia y los países de América Latina están en una especie de meseta, donde el número de casos se ha mantenido alto, el número de fallecimientos también se ha mantenido alto, y esto, pues, por supuesto, ha generado cambios importantes en el comportamiento de las personas. Hay muchas personas que han decidido mantener el aislamiento, a pesar de que las medidas de carácter administrativo, gubernamental, se han removido. Muchas personas deciden, por prudencia, que deben mantenerse, digamos, distantes de los centros comerciales, distantes de los restaurantes, por supuesto, distantes de los viajes. Y eso es lo que tiene más afectada la economía. El grupo en el que estoy trabajando para analizar la pandemia mira hacia atrás, pero también mira hacia adelante. Hacia atrás para entender lo que pasó. ¿Cómo fue ese flujo de información? ¿Cómo fue la respuesta original de los países? ¿Cómo fue la respuesta de la Organización Mundial de la Salud? Y allí pues van a derivarse unas lecciones para evitar que esto se repita, porque pandemias pueden surgir en cualquier momento y tenemos que hacerlo mejor la próxima vez. Pero el grupo también está mirando sobre todo, y con esto voy a terminar esta primera etapa, lo que viene hacia adelante. ¿Cómo vamos a lograr salir rápido? Ya hay buenas noticias en el frente de las vacunas. Todos los días estamos viendo alguna noticia que nos dice que otro laboratorio, otra farmacéutica, pues llegó en sus pruebas de fase 3 a mostrar que la vacuna es efectiva y están hablando de porcentajes de efectividad altos del 95%. Va a venir en el 2021 la fase de implementación de esa vacuna, de asegurarse que la vacuna se suministra. Y ahí es donde el panel está buscando todos los mecanismos para que eso sea rápido y sea equitativo. Porque en un primer momento se pensó que la vacuna le iba a llegar a quienes tenían la plata, a los países ricos que han invertido en los laboratorios. So, ahora lo que necesitamos es que le llegue rápido a países como el nuestro. Si eso ocurre, nosotros vamos a ver en el 2021, y esto nos permite ir conectando con la economía, vamos a ver en el 2021 un cambio importante. Porque en la medida en que la vacuna comience a ser administrada, pues las personas van a estar más tranquilas, va a cambiar el comportamiento y vamos a retomar nuestras actividades normales. Y esto significa que la economía del año entrante hace un punto de quiebre, hay un punto de inflexión y ahí es donde surgen las grandes oportunidades desde el punto de vista de inversión. Anticipar ese punto de inflexión y sobre todo anticipar cuáles van a ser los sectores de punta, quiénes van a ser los grandes ganadores en ese momento. Entonces, ahí yo diría que es donde vale la pena que hagamos énfasis en este conversatorio. Así que yo empezaría por ahí y en la medida en que vayamos conduciendo esta conversación, yo creo que van aclarándose algunos de esos elementos. Mauricio, con relación a lo que mencionabas y con el optimismo del mercado alrededor de la vacuna, contrasta un poco con las cifras que estamos viendo de rebrotes y de segundas olas, sobre todo en países europeos y Estados Unidos. Yo creo que de alguna manera muy buena tu visión para complementar esa primera parte alrededor de cómo esa convergencia entre no confinamiento para darle apertura a las economías, vacuna en curso
con los temas logísticos y los retos que mencionas, pero por otro lado, unas noticias que en este momento, hoy precisamente, estamos viendo un crecimiento importante de los casos, sobre todo en Estados Unidos y en Europa. ¿Crees que eso va a tener un impacto adicional en los mercados o va a ser convergente con lo que acabas de mencionar? Mira, indiscutiblemente, Juan David, esto va a traer efectos sobre los mercados. Pero hay dos patrones muy distintos. Estados Unidos, pero sobre todo Europa, lo podríamos describir como picos gemelos. Muchos casos en marzo, abril, hasta mayo de este año, y después un valle muy bajo, donde la gente volvió a salir, se relajó, y ahora viene el invierno y un nuevo pico. Entonces, las economías pues van a resentir, van a mostrar ese doble pico, esos picos gemelos de la pandemia, porque seguramente ahora vendrán medidas de confinamiento. Ya se habla, por ejemplo, de toques de queda, es decir, que las personas tienen que regresar temprano a sus casas en las principales ciudades europeas. Seguramente va a haber medidas nuevamente para mantener las personas en las casas en el invierno en ciudades como Nueva York, y eso lo va a sentir la economía. El patrón latinoamericano ha sido muy distinto, porque ha sido, como se ha mantenido alta todo el tiempo la pandemia, nosotros no nos volcamos otra vez a la calle en ningún momento. Siempre estábamos preocupados, siempre hemos tenido hemos estado en alarma y alerta. Entonces, eso ha mantenido relativamente frenada la economía. Por eso la situación económica del país y de América Latina este año es mala. Este año caeremos cerca de un 8%. Pero en la medida en que entre la vacuna, entonces las personas van a salir otra vez a las casas, van a volver a los restaurantes, etcétera, y la economía vuelve a tener, digamos, va a seguir una senda de recuperación. Entonces aquí no vamos a ver un retroceso fuerte. Aquí lo que vamos a ver es un proceso de recuperación, digamos, lento, pero continuo. Muy gradual, pero continuo en el tiempo, que se refuerza en el momento en el que haya ya más seguridad sobre la vacuna. Bueno, eso coincide pues con el optimismo que mencionábamos ahorita de estar encontrando ya un camino adecuado para reactivar el crecimiento económico local y mundial. Ahorita lo haremos y conectaremos con la economía de Colombia, pero antes de eso hay un tema muy importante para América Latina y Colombia, Mauricio, y son las elecciones de Estados Unidos. Hemos visto pues todo ese proceso y más que irnos hacia atrás en el proceso que ya conocemos y lo que ha venido pasando. Creo que la llegada de Biden a la presidencia estadounidense tiene una particularidad y es que llega con un Congreso dividido. Y eso, de alguna manera, ha tenido históricamente una relación con el desempeño de los mercados. Así que, si te parece, entrarnos en ese capítulo antes ya de aterrizar en la economía colombiana, muy bueno conocer tu visión alrededor de cómo esa presidencia con el Congreso dividido va a empezar a tener un impacto en Latinoamérica, en Colombia, alrededor de muchos temas pues, que hemos hablado alrededor de Estados Unidos, la restablecimiento posiblemente de relaciones con China, la situación y el desarrollo de los mercados emergentes en una política de comercio muy distinta a la que venía desarrollando Estados Unidos. Creo que es un tópico importante antes de hablar de Colombia, mirar eso en detalle. Indiscutiblemente, Juan David, es tal vez uno de los temas más importantes para nosotros en este momento, porque es donde hay cambios más grandes y más significativos. Entonces, lo primero, ayer las autoridades del estado de Georgia, que hicieron un reconteo manual, voto a voto, volvieron a decir que el ganador por un escasísimo margen en el estado de Georgia es Joe Biden. Es decir, las esperanzas de que un reconteo o todos los procedimientos legales que, digamos, adoptó el presidente Trump evite que el presidente electo Biden se posesione el 20 de enero, se desvanecieron. El presidente va a ser Joe Biden. Y como tú dices, con un Senado con mayoría republicana. Eso se sabrá en los primeros días de enero, pero evidentemente con que de las dos elecciones pendientes, que son 2 escaños en el Senado, en el estado de Georgia precisamente, también con que los republicanos ganen uno de esos, y muy probablemente ganarán los dos, ya tienen la mayoría en el Senado. Entonces, vamos a una estructura de ejecutivo en manos del Partido Demócrata, Senado, que tiene poder de veto sobre muchos temas, en manos de los republicanos. Eso es bueno para la economía, porque evita que se cometan excesos, porque hay un sistema de pesos y contrapesos. Entonces, yo creo que para los mercados esa va a ser una buena noticia.
¿Qué va a hacer? ¿Cuál va a ser la primera medida de Joe Biden? Ya está diseñando su equipo de transición en la parte económica. Entran a jugar personas que estuvieron muy cerca al gobierno de Obama, en particular la subsecretaria del Tesoro para Asuntos Internacionales, Lael Brainard, y ya se empieza a configurar la primera medida, que será un gran paquete de estímulo económico. La economía norteamericana, no lo duden, la economía norteamericana tendrá un muy buen 2021, porque va a haber un impulso fiscal enorme. Entonces, eso de entrada ya tiene un efecto positivo sobre nosotros, porque aquí, digamos que el crecimiento económico de los Estados Unidos irriga. Incluso, ahora más adelante podemos hablar de eso. Goldman Sachs está proyectando que debido a ese impulso fiscal y que le está llegando plata a la gente, los subsidios que le está llegando, digamos, a los ciudadanos, eso va a estimular la demanda de productos energéticos y probablemente aumentará el precio del petróleo. Entonces, un primer vaso comunicante entre Joe Biden, plan de estímulo y economía colombiana es el precio del petróleo. Ustedes han visto este año muy deprimidas las acciones petroleras, obviamente. Eso probablemente puede cambiar el año entrante. Yo no soy tan optimista como Goldman Sachs, que dice que el precio del petróleo el año entrante a finales volverá a $65 por barril. Eso significará un aumento muy importante del precio de esas acciones. Pero yo sí creo que algo va a subir el precio del petróleo y probablemente de la mano del precio del petróleo las acciones de las empresas de ese sector. Simplemente para mencionarte cómo se traduce todo este andamiaje de lo que está pasando en la política, en las decisiones que ustedes, los inversionistas, tienen que tomar. Pero termino esta reflexión sobre las elecciones de Estados Unidos con los temas más políticos. ¿Cómo se afecta la relación entre Colombia y Estados Unidos? La agenda de los últimos años ha sido una agenda un poco negativa. Ha sido la agenda de la amenaza de usar los tratados de libre comercio como herramienta para buscar que los países hagan A, B o C. México le tocó sentarse a la mesa, renegociar su tratado con los Estados Unidos. Todos los países latinoamericanos, yo creo que todos los días despertábamos pensando que ya venía un tuit del presidente Trump diciendo que había que renegociar el Tratado de Libre Comercio. Afortunadamente eso no pasó. 2, los temas no van a ser el bloqueo, la construcción de un muro, los temas no van a ser los asuntos de las drogas esencialmente o del narcotráfico. Yo creo que se va a ir a una agenda un poco más positiva, más propositiva, más constructiva, temas como cómo controlar la pandemia, cómo reactivar la economía. Y un tema fundamental en la agenda, que tú lo tocaste en tu intervención inicial, Juan David, que es el tema de cambio climático. Qué bueno que Protección adoptó esos estándares, eso es maravilloso, eso da ejemplo en todo el país. Y ese es el gran, digamos, eje programático de Biden. Volver a meter a Estados Unidos en el Acuerdo de París, luchar fuertemente contra el cambio climático, desarrollar una agenda energética, buscando, digamos, una transición hacia energías renovables. Ustedes vieron, todo esto afecta a los mercados anticipando el triunfo de Biden, e incluso unos pocos días después, por lo que hubo incertidumbre, le dieron un impulso enorme a las acciones de las empresas que producen carros eléctricos, paneles solares, de las empresas que producen las baterías. Entonces, uno tiene que estar atento a todo esto y anticipar. Por ejemplo, el precio de las acciones de las fábricas de carros eléctricos se ha disparado después de la elección de Joe Biden, y ahí es donde yo digo, tenemos que ser capaces de traducir toda esta información alrededor nuestro en buenas decisiones de inversión. Ustedes, los que están hoy atentos a esta cumbre, a este summit, seguramente pueden salir con buenas ideas para tomar decisiones que les permitan lograr una magnífica rentabilidad. Gracias, Mauricio. Aquí estoy recibiendo preguntas pues de todas las personas que nos están acompañando y voy a tratar de incorporarlas en esta conversación. Antes de pasar a otro tema en Estados Unidos, quisiera que nos refiriéramos un poco al comercio mundial. Y esto pues empieza por las relaciones con China, que han tenido una conversación pues muy larga en los últimos años de parte de Estados Unidos. ¿Cómo crees tú que esa visión nueva de Biden y de Estados Unidos alrededor del comercio mundial afecta o cambia el diálogo y la conversación con China y restablece un poco el orden económico en el comercio internacional y global? Mira, lo primero es que Biden vuelve a un enfoque más multilateral. Entonces, a darle importancia a organismos como la Organización Mundial del Comercio, la Organización Mundial de la Salud, va a apoyar un proceso para que el Fondo Monetario Internacional tenga más capacidad y más recursos, es decir, el multilateralismo. Y eso para un país pequeño como el nuestro es positivo. Pero
va a seguir habiendo un enfrentamiento con la China. Esto no va a cambiar por el cambio de administración de los Estados Unidos. Hay una rivalidad entre Estados Unidos y China. Eso está muy arraigado en el ADN de los norteamericanos. Tienen esa preocupación de que los puestos se fueron para la China, de que las empresas se reubicaron en la China, que eso les crea una vulnerabilidad porque se vio que ahora que en medio de la pandemia en los Estados Unidos no se producían los ventiladores, no se producían los remedios, los tratamientos, los tapabocas, y se dependía de que se suministraran esos productos desde la China. Estados Unidos dijo no más. Los republicanos y los demócratas en eso están totalmente de acuerdo. Entonces va a haber esa fricción, esa tensión. ¿Qué quiere decir? Seguirá habiendo medidas proteccionistas frente a la China. Ahora bien, ¿qué significa eso para nosotros? Eso significa que hay una posibilidad, una expectativa de que parte de ese comercio que se estaba haciendo entre China y Estados Unidos se redireccione hacia América Latina. Entonces, que sea América Latina quien entra a producir algunos de esos bienes o servicios. Eso es lo que han llamado un poco rebuscadamente el nearshoring, es decir, ponerlo cerca a nuestras costas para los Estados Unidos. No necesariamente llevar la producción otra vez a los Estados Unidos. Eso es el reshoring, volver a Estados Unidos. Esto es acercarse a Estados Unidos y quedarse en América Latina. Entonces, esa es la promesa. Y en eso está trabajando el Banco Interamericano de Desarrollo, una nueva entidad financiera que crearon los Estados Unidos, que es la Corporación Financiera para el Desarrollo. Pero del dicho al hecho ahí hay mucho trecho. Eso no necesariamente va a pasar si no se toman decisiones muy proactivas, si no vienen los capitales norteamericanos a invertir, a montar las plantas en América Latina. Colombia aparece muy bien ubicado en ese escenario porque pues tenemos la proximidad geográfica con los Estados Unidos, tenemos el TLC con Estados Unidos, tenemos la mano de obra calificada, pero que ese conflicto entre Estados Unidos y China se traduzca en oportunidades y beneficios para nosotros está por verse y dependerá de muchas decisiones que tienen que ser deliberadas, explícitas del gobierno de los Estados Unidos y también, por supuesto, de parte nuestra aquí en Colombia. Gracias, Mauricio. Yo creo que está más o menos los dos temas de entorno internacional muy bien desarrollados. Seguramente volveremos a algunos puntos más adelante, pero entremos en Colombia. Y en Colombia sabemos todos pues lo que ha sido uno de los momentos más difíciles de toda nuestra historia, pero no producto de malas prácticas, sino producto de una dificultad y una pandemia global que ha enfrentado al gobierno, a todas las instituciones a sacar adelante muchas iniciativas que permitan atender la situación y por supuesto reactivar la economía. Y es importante, y al menos partiría diciendo que parte del recorrido que ha hecho Colombia en los últimos años en institucionalidad, en reducción de la pobreza, ha sido un factor fundamental para poder haber estado en una posición adecuada para enfrentar esta coyuntura. Sin embargo, hay grandes retos. Incremento en la deuda, una visión de posible reforma tributaria para poder atender todo lo que es la reactivación de la economía. Entonces, quisiera que empecemos a hablar un poco de cómo ves esa recuperación. Una de las preguntas que nos llega de las personas es, ¿cómo la ves tú, ese tipo de recuperación real en Colombia en los próximos años? ¿Qué retos vamos a tener alrededor de la deuda, alrededor del manejo de la inflación, de la política fiscal y monetaria del país? Y una pregunta adiciono, como para agregar a este inicio, es ¿cuáles son aquellos sectores de la economía que realmente van a impulsar el crecimiento en el futuro en este país? Muy bien, Juan David. Hay muchas preguntas ahí y nos daría para mucho tiempo. Voy a tratar de ser conciso e ir al punto. Bueno, si miramos para atrás, los resultados son muy malos. El tercer trimestre de este año, la economía colombiana tuvo una caída del 9%, casi todos los sectores, y sobre todo unos sectores que uno se sorprende que les haya ido tan mal. Por ejemplo, el sector de la construcción, donde ha habido planes de estímulo y se está tratando de impulsar, y tanto en la vivienda como en las obras civiles, una caída del 26%. El sector minero energético, tanto petróleo como carbón, una caída también de ese mismo orden de magnitud. O sea, el tercer trimestre y el segundo trimestre de este año son trimestres para no recordar. Pero pensemos hacia adelante, que de nuevo es lo que debe hacer un inversionista. Ya lo pasado es historia patria. Ahora pensemos qué viene. Protección tiene una prima hermana, que es Bancolombia. Y Bancolombia tiene una maravillosa información de cómo están nuestros patrones y los hábitos de gasto, porque maneja un porcentaje muy elevado, casi la mitad de las transacciones que se hacen con tarjetas débito y crédito en el país. Yo monitoreo semanalmente esa información y te voy a dar dos datos de lo que están diciendo los patrones de gasto de los colombianos hasta hace una semana. Ya para ciertos grupos de la población,
especialmente las personas de menores ingresos, digamos los colombianos que ganan menos de 1 millón de pesos al mes, ya el consumo está creciendo en comparación con el año pasado. O sea que si usted es un empresario en el sector de consumo masivo, productos de primera necesidad, ya posiblemente está viendo un incremento en las ventas en comparación con el año 2019. Pero es interesante que los grupos de ingresos más altos, pensemos por ejemplo en los colombianos que ganan y tienen ingresos de más de 10 millones de pesos al mes, el consumo sigue muy caído. ¿Por qué? Porque las personas están manteniéndose aisladas, no salen a los restaurantes, no salen a los centros comerciales, etcétera, y más bien tienen sus ahorros en las cuentas en los bancos. Entonces hay dos polos, hay dos mundos. Consumo masivo está saliendo más rápidamente y estos productos que consumen esencialmente las personas de ingresos más altos está más quieto. Las personas de ingresos más altos pues tienen la capacidad de quedarse en sus casas y no van a salir hasta que no sientan la seguridad y la confianza en la medida en que se resuelva el problema de la pandemia. Léase en la medida en que haya una vacuna. Entonces, hay el despegue de nuestra economía va a ser como a dos ritmos. En los consumos masivos, ventas de los mercados, ventas de servicios, digamos, de primera necesidad, acceso a la salud, educación, eso se va a mover más rápidamente. Los productos un poco más suntuarios, entre comillas, van a ir más lentamente. ¿Qué creo yo que viene el año entrante? Si se da el efecto de la recuperación de la economía de Estados Unidos, a lo que yo le apostaría, viene el efecto de que se mejora la situación del sector petrolero. Pero hay un sector donde hay una enorme apuesta en Colombia y esa apuesta va a funcionar. No hay razón alguna para que no funcione, que es el sector de la construcción. ¿Por qué creo que va a funcionar? Primero, porque hay muchos subsidios. Entonces, para la vivienda de interés social, hay 85,000 viviendas que van a tener un gran apoyo del gobierno para que las familias la compren. Y para la vivienda de clase media, otras 85,000 viviendas con subsidios a la tasa de interés. Entonces, esto va a permitir que ese sector despegue, lo mismo que la infraestructura. Entonces, toda esa cadena de proveedores del sector de la construcción va a ser uno de los primeros sectores en salir adelante. A ese grupo también yo le apostaría el próximo año. Seguiremos con dificultades mientras no se resuelva la pandemia en comercio de digamos, productos para ciertos segmentos de la población de ingreso más alto, transporte aéreo, hotelería, restaurantes, todos estos sectores van a seguir un poco más afectados. Mauricio, eso conectémoslo porque esa perspectiva optimista que además compartimos de recuperación está relacionada con la posibilidad de generación de empleo. Tenemos una tarea grande en recuperación de empleo en el país de cara a las cifras que estamos viendo, que están alrededor del 15-16% en este momento, y esos sectores son buenos generadores de empleo. Sin embargo, es importante recordar la informalidad que tiene el país. Y eso quisiera conectarlo con aquellas reformas y los momentos que estamos viviendo para poder impulsar esas reformas que el país no ha hecho en mucho tiempo. Reforma tributaria, laboral, pensional, tributaria. Quisiera tu visión alrededor, para todas las personas que nos acompañan, tu visión alrededor de qué va a pasar con esas reformas y cómo son habilitadores y palancas para poder seguir adelante en este proceso de recuperación y sobre todo hablando de empleo, porque el empleo como dinamizador de la economía es fundamental. Los sectores que mencionas lo posibilitan, empezando por el de la construcción, pero necesitamos medidas adicionales que hagan que esto avance a ritmo más acelerado para poder lograr esa recuperación que estamos anhelando. Tú lo has dicho, Juan David. Aquí lo que se necesita son medidas. La palabra reforma asusta mucho, porque la gente está muy prevenida, se generan muchos anticuerpos y por eso es tan difícil reformar, porque hay una fuerza enorme, una inercia enorme del statu quo. Cambiar el statu quo es difícil. Pero cuando uno está en el gobierno, pues realmente una de sus principales funciones, además de administrar que las cosas salgan bien, y como lo ha hecho este gobierno, que lo ha hecho bien en el tema de la pandemia, de estar ahí como en la primera línea de respuesta, lo que está pasando hoy en San Andrés y Providencia, eso está bien. El gobierno también debe impulsar medidas, cambios que nos permitan ir construyendo mejores escenarios. Entonces tú mencionas 3 temas: laboral, tributario y pensional. Yo creo que ese es el orden en el que se deben abordar estos temas. Lo más importante en este momento es que la reactivación nos ayude a generar empleos. O sea, de nada nos sirve que empiece a crecer la construcción o que se recupere el comercio si eso no se traduce
en más y mejores empleos. En Colombia ha habido muchas trabas históricamente en la generación de empleo, porque para el empleador es muy costoso enganchar a un trabajador formalmente, como debe ser. Entonces, las medidas laborales que se requieren, no hablemos de reforma, medidas implican bajar esos costos para la contratación de mano de obra, menos impuestos a la nómina, por ejemplo. Y eso se puede hacer también de una manera en la que en una etapa inicial, digamos por unos meses, mientras la economía vuelve a su normalidad, a su velocidad de crucero, que este programa que se montó a buena hora por parte del gobierno, el programa de apoyo al empleo formal, que le da un subsidio del 40% a los empleadores por cada trabajador, 50% ahora para las mujeres, muy bueno que tenga ese enfoque de género. Ese programa se debería extender no solo para proteger los empleos que ya existían antes de la pandemia, sino para subsidiar a la gente que se enganche ahora en la formalidad. Entonces, ese es el tipo de medidas, por eso no hablo de reformas. En lo fiscal, hay que empezar a generar los ingresos. Las cuentas de la pandemia habrá que pagarlas. La pila de cuentas ha ido creciendo, porque obviamente la pandemia se ha alargado y ha sido necesario extender muchos de los programas, pero esa pila de cuentas, como toda familia y colombiano responsable que somos todos nosotros, pagamos nuestras cuentas. Esa cuenta habrá que pagarla y para pagarla se necesitan ingresos. Y hay que empezar desde ya a plantear ese debate. Y yo te digo que yo dejaría el tema pensional para más adelante, porque, y no lo digo porque estemos aquí en un foro de protección, lo digo en cualquier escenario. Lo que se ha hecho en materia pensional en otros países, y siempre está ese riesgo, países como Perú o como Chile, son reformas que finalmente a la larga le acaban costando mucho a la gente, porque le quitan el ahorro con el que vamos a vivir después. La pandemia va a pasar, la pandemia pasará, el año entrante pasa, y todos vamos a necesitar de un ahorro para vivir cuando ya no podamos trabajar. Entonces no es el momento de ponerse a tocar el régimen pensional. Me parece que es demasiado arriesgado porque hay una tentación de tomar medidas muy cortoplacistas que al final vamos a lamentar el día de mañana cuando estemos pensionados. Muy importante, Mauricio. Tengo aquí una pregunta adicional como a estas variables que mencionas y más que asociadas a las medidas, que me gusta mucho hablar de medidas porque yo creo que hay capacidad para tomar medidas en cada uno de esos frentes que permitan resolver algunos asuntos que por años no han sido posibles en el país. Entonces, interesante esa aproximación a que no sea necesariamente un tema de reforma que tiene tanta complejidad, pero que sí acompañemos esa necesidad de crecimiento vía generación de empleo con todas esas medidas adicionales. Me preguntan acá algunas de las personas sobre tu visión alrededor de la inflación y las tasas de interés y cómo la política del Banco de la República va a ser importante y cuál es tu visión alrededor de lo que vendrá alrededor de esas decisiones para poder seguir fortaleciendo la economía colombiana. Mira, hace 100 años hubo una pandemia, la influenza española. Hace 100 años hubo una campaña presidencial en los Estados Unidos y el eslogan del candidato ganador fue volver a la normalidad. Yo creo que muchos de nosotros no nos acordábamos que había habido esa pandemia, no nos acordábamos de que las campañas habían sido volver a la normalidad, no nos acordábamos que hace 100 años a la gente le hacían 3 recomendaciones. Use tapabocas, aplique un distanciamiento social y lávese las manos. Hace 100 años esas fueron las 3 recomendaciones, las mismas que se están repitiendo hoy. No nos acordamos que hace 100 años, los años 20 fueron un verdadero boom, fueron uno de los mayores auges, excesivo, al punto de que la gente se sobreendeudó, las bolsas se dispararon y se rompió esa burbuja y vino la crisis de los años 30, la gran crisis, la gran depresión de los años 30. Entonces, si uno trae esa analogía al presente, en la medida en que nos empecemos a sentir más tranquilos, más confianza, más seguros, vamos a empezar a volver a nuestra normalidad y vamos a encontrarnos con una realidad. Y esa realidad, Juan David, es que hay mucho crédito disponible, que el crédito está más barato que nunca, que la liquidez de los bancos es enorme y que la inflación al mismo tiempo es muy baja. Es decir, no van a cambiar esas condiciones por un buen tiempo. El Banco de la República, estuve viendo sus proyecciones para los próximos 2 años. En 2 años la inflación llegaría al 3%. O sea, por mucho tiempo el Banco de la República no se va a preocupar por la inflación. Entonces, ¿qué vamos a tener? En la medida que haya confianza y seguridad, las personas van a decir, compremos este automóvil, compremos una nueva vivienda,
hagamos esta expansión en nuestro negocio y va a haber el crédito. Y con la tranquilidad adicional para los bancos de que hay garantías que ofrece el gobierno que van hasta el 80% para el capital de trabajo. Entonces, viene, dentro de este mapa que estoy planteando yo, viene un periodo de auge impulsado por el crédito, porque las medidas del Banco de la República nos han ayudado a evitar que la crisis haya sido más fuerte, pero no han jugado el papel de reactivación. Van a entrar a jugar el papel de reactivación cuando nosotros queramos que juegue ese papel de reactivación, cuando vayamos a demandar crédito, porque creemos que es el momento de hacer inversiones. Ahí esa política monetaria va a jugar muy a favor de la recuperación económica de Colombia, y ese es, digamos, va a ser uno de los grandes impulsores. Más que la política fiscal, va a ser lo que se ha hecho en política monetaria. Oh, maravilloso, una visión muy optimista que compartimos, Mauricio, porque yo creo que este país tiene grandes oportunidades de cara pues a lo que hemos vivido, difícil, pero tenemos un futuro que yo también considero promisorio. Vamos a tener dentro de este Summit, Mauricio, uno de los temas centrales luego de nuestra conversación, que es inversiones sostenibles. Y lo hacemos porque, como decía al principio, la convicción de Protección alrededor de este tema es total. Además de una convicción, es una responsabilidad alrededor de más de 100 billones de pesos que nos han confiado todos nuestros clientes. Así que para cerrar esta maravillosa conversación, y qué pesar no tener más tiempo para seguir conversando contigo, tu visión alrededor de lo que la sostenibilidad y las políticas de gobierno corporativo, responsabilidad social y cuidado del medio ambiente están representando para los inversionistas en el mundo. ¿Cuál es tu visión al respecto para que conectemos con nuestro siguiente bloque? Maravilloso, maravilloso terminar con este tema. Bueno, mirando hacia atrás, las inversiones que han tenido un mejor rendimiento han sido las que tienen ese apellido ESG. ESG en inglés, ambiente, inversiones sociales y con buen gobierno corporativo, buena gobernanza. Hay un reporte reciente de BlackRock que muestra cómo ese tipo de papeles, tanto bonos como acciones que van con la marca ESG, han tenido un mejor desempeño, han resistido mejor. Entonces, el mundo quiere que los emisores sean muy responsables en sus prácticas, es decir, que no contaminen o que no creen problemas sociales, que no haya empleo infantil, que traten bien a los trabajadores, que las decisiones en las empresas se tomen con opiniones de actores independientes, que las juntas directivas reflejen, digamos, cierta diversidad. Bueno, todo eso, el mundo quiere eso. Hay apetito, hay demanda. Entonces, por eso a esos papeles les va mejor, porque el mundo está dispuesto a comprar esos papeles con una prima, con un extra, porque considera que eso hay que remunerarlo. Entonces, muy importante que todo el equipo de inversiones de Protección pues empiece a desarrollar todos esos capítulos para empujar a las empresas colombianas a adoptar esos estándares y a emitir los papeles que ustedes van a comprar con los portafolios de nuestro ahorro pensional. Entonces es muy importante hacer ese impulso. Entonces, ¿cómo se traduce eso en la práctica en Colombia? Hay un sector que nos va a ayudar mucho a salir al otro lado, en el mundo y en Colombia, que es el sector de las energías limpias, de las energías renovables no tradicionales. Es un sector donde tenemos que hacer una apuesta grande como país. ¿Qué quiere decir esto? No solo en la construcción de proyectos energéticos solares, eólicos, de biomasa, sino también, por ejemplo, en la transición hacia un transporte más limpio. Entonces, por ejemplo, los buses eléctricos en los sistemas de transporte masivo, eso hay que financiarlo y hay que impulsar a los Transmilenios de Colombia a adoptar esos buses eléctricos para reducir las emisiones. Medellín ha dado muy buen ejemplo en esa materia, más que Bogotá, y hay que seguir por ese camino. O, por ejemplo, las empresas que sustituyan fuentes contaminantes y se encarguen de comprar y demandar o autogenerar energías más limpias. En fin, eso se puede impulsar y nadie tiene, ni siquiera el mismo gobierno y la regulación, tanta capacidad de dirigir esa transición que ustedes como inversionistas, apostándole a las empresas que hacen bien las cosas, porque además esa apuesta se traduce en más rentabilidad. Mauricio, muchas gracias. Como siempre, un placer conversar contigo.
Qué bueno tener más tiempo para seguirlo haciendo. Te mando un saludo muy especial, cuídate bastante para ti y tu familia. Y le doy paso a Sandra para que continuemos con el bloque de inversiones sostenibles. Mauricio, un placer nuevamente y muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Juan David, y muchos éxitos en esta Summit. A Juan David, a Mauricio, muchísimas gracias por este espacio tan interesante de conversación. Como bien cerraba este panel, el tema que sigue es sostenibilidad, así que vamos a hacer una pequeña pausa para que veamos cuál es la política de sostenibilidad de protección y ya regresamos para presentarles a los panelistas de este segundo panel que ya comienza.